que tú subes. Chende kutuyo. Le kukurila kisen de pope. Se kuise po. Paupe. Ape oro la ya ra koi kutuyo. Pues más lo que tú subes, más pe otro. Misi ito. ¿Va esa? Misi ito. Michi, pesa y le marcante. Pesa le marcante. Esa la jera. O pa ni koi la era misi. ¿Dónde corre con la que se de pope? Sí. Ape que se ne que tú subes. No. No, pero que se corre con Se ayo punde shue. yo punte. Ayo punde. Manejar pe Uber pe pe kwa chu Se pe. ai kwa shue. Ape contratar y pe Uber. Pe a poñe contratado y pe entre tres acuerdo un día con comunicación. Ai kwa lo ikota ko pe lugar pe pe. El lugar la kota kwe completo ite. Lo ikota ha we me ji kwa pe. No solamente se acuerda que la oñoñi y la teléfono es. Pe cara ahí y tú sabes lo igual la líder la gavilla la ego lo comanda pa pe. Vaya a la comisario. El señor el Bernardo Soria. Bernardo Soria. Sí. Es la líder, ¿no? Ay. A él la comanda pa la Posiblemente se acuerda con contacto, se da cuenta cuando una contacto, si por primera era cuaco situación con anguaje. Ape misi ito mo wa. Permiso y tocó sacarita agua. Dei kwa mo pa oi ko hai. Misito va. Sí. De cuá, y se me hiciste mobile con sacarita, ve que dice a Hayu Pindie. Ape cara i Bernardo donde i PM va este pe juan mo pepe. No. Solamente a cuaco de comunicación, güey, vecino ni. Pepe Wandy. no va o pe en la pe ya posea, pe mondase o pe por yucase pe cara ahí. A ver, fuera posiblemente juega plata. Amba ella pope kise. Pero que se me dicen que me han boico. Oye pe ande we. Posiblemente jepe hace, güey. Ah, pues la de acuerda con el mismo, la ipurúa de cuerpo al momento de purucutuja. La de mochila y el mismo la Sí, pero se anda cultuyo, eh. Oye, saneó la video ya pues de movimiento. Sí, pero yo pude ese. Se upa con ayuru, ve que toma esa pegarse la foto la pegarse capa y la foto completa. Ya sabes, ya pasé herida ese. Au pepe momento pepe cara y en PM algo on va este. O sapu. Directo y te sube. O sapu caen de ahí. De esta manera va ingresando este joven. Va a dar declaraciones el comisario Javier Paredes. Parece que toda la gavilla ya fue identificada. Sí, justamente ahora vamos a trabajar por él y vamos a identificar al tercer último, la última pieza de esta investigación, ¿verdad? La última pieza sería también de la zona. ¿Quién sería? Eso vamos a hablar con él, pero ya el personal ya le tiene identificado. O sea, ¿Estaría por acá por la zona? calculamos que sí. Gracias, comisario Rubén Paredes. En base a la detención, Rolando, Fernanda, destacar que prácticamente con la declaración que él va a dar en instantes más a los agentes de la Policía Nacional, toda la gavilla ya va a ser identificada y uno más podría ser detenido en las próximas horas. Él niega la autoría del hecho, dice que solo le apoyó, entre comillas, el cuchillo, pero evidentemente tanto las imágenes como las características físicas, el contraste de estas, finalmente lo incriminan aún más. Vamos a seguir escuchando al comisario Paredes. Que serían cabecilla de esta bendición. Sí, justamente a él le identificamos el día de ayer, el que ahora él le menciona, pero nosotros ya teníamos elementos contra él. Vamos a acercarnos nuevamente a Javier. Último, faltaba llegar rápido muy. Más o menos una pecuaria. Se anda cuál es, se anda cuál es. Antes del crimen no me pilló papá. No, se anda cuál es, acá. ¿Vos tiempo coordinado o pedí antes de vender un día antes? Se por primera vez para ver situación, veamos. No, pero va el día bebé craneado, donde no hay cuello, ya pues aguala. Se llama para artillería, Pecuri. ¿En qué momento te contactas y cuello? Se la hace contratar que se no hay misitos y se. Va a indemnizito específicamente. Misitos y se yuya jabe y se. Comisito que hina pe Soria. Soria. Lo intende con antecedente. Ahora después ya te entienden para ver esa va. Amba hinde ko Soria ya hata ya munda ya yukaon ba elas yande. Se ayupiri Uber vende malas y dicen para lo icota. Mo pe chupila Uber. Se ayupica usted ahí. ¿En qué momento bajé la orden peyucajana, pecaraí, oye resistí, No, yo yuca ya es aguri. Pues va eres oye yuca, o sea, va eres reaccionado, ya pues. O para momento ko ahí. Va es pecaraí. No ni guaraní me. Pero castellano va es. Na tende, será castellano na tende solamente guaraní ya ni. O reaccionado, oye resistí la. Sí. Ko Soria pero hoy kwa pona ko carayo mano acuepe y conocido o recibiente más de la orden. No palan de cuaya.
Apurando se llega con Uber, épico y cual y coacue o cual de Yucataja o Ñemondataja o Pecaraíba. Posiblemente el año mandata allí qua. Ya prácticamente bajo conocimiento hoy. Un día antes vamos a recorrer y la zona o ella. Una pecha que ya en un lado con contactos a mi sitio ni. Alguien va a consumir. Siempre a veces aguanta con ¿Dónde corre que supuestamente bajo los efectos de la droga ya pues? Chamo, ¿cómo curice? Como cerveza, ¿vale? Ah, cerveza. Otra droga de... No, ni un momento, De señor. cuerendo no yuca jara pecar ahí, pero oye que saco pe queja directo y pe cutuchupe. Siente que tú dices. Yo para cuando ayude la canapa, yo vamos a la o se capa y te la cámara completa y te oye cuando esa la hace ni un momento donde toca y sabe cara y decía yo pues pan de ser la que sé. Entonces de que jala que se de pope aupe oye ande de güey oye yuca. Sí. Jamás. ¿Sabes copiar la video, Javier? Pegar directo donde la video. No, ni un momento. Oye, saco. Debe coger mochila para ir. Para ahí, pasar yo pues De pantalón gris. Sí. Ande a negro. A pegarla, o sea, la po ya po la. Señor, no. Mi hijito lo escuchó eso. Mi hijito lo escuchó para eso. Bueno, de esta manera entonces deslinda las responsabilidades nuevamente en esta entrevista, haciendo referencia y datos importantes que se van desprendiendo también de la investigación, comisario Rubén Paredes, es que ya está a punto de ser desarticulada esta gavilla. Sí, justamente, primero satisfecho con la investigación que fue yendo paso a paso. Secuencial. Empezamos con la detención del Uber. Después empezamos, o sea, que se logró presionar para que se entregue esta, que es una de las piezas del eslabón que nos falta, y ahora vamos a ver quién es el último que falta por identificarlo. Es solo una confusión, comisario. ¿Michiito es uno de los que ya fue detenido o es el que va a ser...? Michiito es Bernardo Soria, es una persona que tiene antecedentes por tráfico de droga y orden de captura por hurto agravado. Es el que fue identificado ayer y que fue el que le dio la estocada en el corazón, a la altura del corazón el fallecido. Él es el que le produce las primeras heridas, comisario, según se ve. El que empieza con la herida es el que está hablando ahora, el que llegó ahora. El que le da la estocada, digamos, que le lleva a la muerte a la víctima fatal es Bernardo. Hasta ahora la hipótesis principal, fines de robo o otro trasfondo también a juzgar por la hazaña. Sí, ahí hubo dos fines al final, el homicidio y el robo, porque la víctima tenía una riñonera y tenía un celular, aparato celular, y que se llevó, o sea, los dos. Ahora, la idea en sí, cuál era, por la cual ellos ingresaron, eso es lo que falta dilucidar, ¿verdad? ¿Podría ser también la intención de solo matarlo, comisario? ¿El robo es el principal? Bueno, teniendo en cuenta la hazaña, digamos, sí, la violencia, y ni siquiera le tuvo lástima a la víctima, porque tendido le escupe, le patea, le vuelve a hacer varios cortes, ¿verdad? ¿Qué plata ellos creían que podía haber? Mucha recaudación. Él habla de una persona que dio la información, pero es difícil calcular, ¿verdad? Que haya mucha plata en ese lugar. No es digamos, un taller donde hay 50 personal y era fin de mes, es día de pago. O sea, no se va por ese lado, porque si tiene ese movimiento, ese taller, a lo mejor hubiésemos pensado que iban ellos o el fin era el robo, pero en este caso es de nivel medio, no era como para tener mucho dinero un día. Ese día fue miércoles. ¿Cómo Michiito contacta con este joven de Concepción o le estaba por acá? Y son todos contactados por una persona a quien le tenemos que identificar también, porque el trabajador del Uber tiene antecedentes. En la casa donde dejó su vehículo también tiene antecedentes. Este Michiito tiene antecedentes, orden de captura también, ¿verdad? Y entre Michiito y él trabajan en el mismo rubro, que trabajan en soldadura, en barcaza. Astilleros. Astilleros, sí. Gracias, comisario. Me queda por detener a una persona, es el contacto entre Michiito y también el joven detenido que sigue hablando. Vamos a escucharlo otra vez, aunque prácticamente repite todo lo que ya... Sí. Sí, un dato nomás para precisar. Decía el comisario que le falta identificar a una persona. No entiendo si es que habría una quinta persona que es el que habría dado el dato, o se trata directamente de este último, el cuarto que falta por identificar.
El cuarto que falta por identificar y que prácticamente ya completaría toda la cadena de detención en Fernanda. Ok. Bueno, Alexis, vamos a estar muy pendientes. De hecho, él se deslinda, pero no obstante se lo observa dentro de ese lugar. Ya decía el comisario Paredes que él efectuó una primera estocada y después entró el otro hombre que hoy está prófugo y que había contactado con el Uber, que le aplicó la puñalada certera y que le produjo la muerte. Ahora queda una persona por ser identificada y lo escuchaba también Alexis, decía el comisario Paredes, es que podría ser homicidio con fines de robo, pero lo que todavía no se entiende es la hazaña con la que actuaron estos hombres. Y fíjate que este también hablaba de que había mucho dinero, de que le decían nuevamente que había una información de un dinero que quedaba pendiente aparentemente de ser cobrado, igual lo que decía el Uber ayer. ¿Algo más que queda, Alexis? Pero no, a tener en cuenta un detalle, la situación de prácticamente todos los detenidos es complicada. Sí. Y haciendo mención especial a lo que guarda relación con el Uber que mencionabas recién. Acá el último joven detenido dice que él sabía absolutamente todo lo que iba a pasar y que formaba parte del grupo y el esquema que terminó asesinando a este mecánico. Ayer el Uber explicaba detalladamente de cómo cómo él supuestamente fue abordado, por dónde se fueron, dónde estuvieron, dónde le alzó a cada uno de los que participaron de este crimen. Este último detenido dice que no le conocía a los demás, pero como a alguien le tuvo que haber contactado con él. Ese paso a paso. A ver, el Uber y realmente el contacto que se da. Vamos a partir de la base, Rolando, de que este grupo se armó con gente que se conocía aparentemente de cierto ámbito, ¿verdad? Tanto el Uber como este Michiito con antecedentes penales y tenían contactos en común, gente que ya estuvo inclusive en la cárcel. Y que es precisamente también este Michiito quien trabajaba en la soldadura de barcos. Y eso nos mencionaba el detenido, trabajaba en un astillero, en barcaza, soldándolos, y ahí le dice que tenían que hacer otro tipo de trabajo y ahí es contactado. O sea, fue una gavilla, una banda que se fue conformando para perpetrar este atraco. No sabemos si este joven ya participó de otros, pero por lo menos en cuanto a la base y a la operatividad, ya Michiito es una persona que venía cometiendo crímenes o en este caso también delitos. Bueno, Alexis, estamos pendientes de las novedades con relación a la última persona que forma parte de este grupo. Sin lugar a dudas, el caso ya se va cerrando, uno más que está con orden de captura, queda la otra persona y con eso se cierra prácticamente el grupo. No obstante, el comisario Paredes dejó abierta la posibilidad de que otra persona habría ideado esto y les contactó porque todos tienen antecedentes, decía él, al menos de lo que yo entendí al final de esa entrevista también. Me parece que este nada más, este hombre último que fue detenido en Concepción es el que no tiene antecedentes. Creo que... no sí, sé. él no tiene, o por lo menos no figura en algunos. Okay. Ahora, en principio se lo presentaba a Michiito como el actor intelectual y quien también le aplicó la mortal estocada. Sí. Pero eso es en base a, si ustedes se fijan en la secuencia, notarán que él coordinaba al grupo del interior. Sí. Le daba indicaciones a estos jóvenes. Y fue el último en Entonces entrar. ahí también la presunción de que sería, sí, fue en el último en entrar, el que hizo también inclusive el recorrido previo. Vamos a acercarnos nuevamente hasta nuestro detenido. Para ella, para Javier. ¿Qué te acordabas? ¿Eres llamando a pedir ahí? Más o menos, o sea, lo que te viene a la cabeza de cómo arrancaste el día a ella o pape asunto. Si ahora se mandó a la cautera a vivir a Cherupi. ¿Mo? Cautera. Cantera. Cautera. ¿Mo, vea? Cautera, mucha carita, cota. Pero a topar ahí bebé negro, yejaja. Taxi. Uber. ¿Aupey? Cuando digo el papel momento de seco y mo para la rojota. Hasta ese momento donde ahí va para la icota. Ay, cota. Yo pido la cambio, voy a pasar a se vete cuse. De cuál se cuse o más estilo para a que se medio tatare ahí me voy. ¿De cauco o de cauco toda la noche? Se cagó con ¿Aupey?
vehículo. Sin de cuera. El mismo día, un día antes y el día de hecho y el día después. Ore copara la contacto con los tres de hoy. Falta para cerrar el ciclo. Mi hijito llega a ver a ver negro. ¿Y cuándo se encuentra con Michiito? Pues los negros venden cuaya, nunca anda de saya. Petaxita pegua nunca anda de saya. Mi hijito vende la saya. Lo vamos a indicar. Ahora Michiito la y en de ella tu pata parte de pilla hasta ya pula de trabajo. Sea yo ne más anda beja pepe ne más yo pie taxi bajar y me dice. Pero es cata. Sea yo Cautela ve. cautera. Luis con su versión. Pero ahora es inde Michiito la pilla potaja de trabajo. El hecho como de hecho usted ya lo decía ayer. N y hoy se para momento más veces agua trabajo, es solamente potando más gente cuera. Yo a ver cae. Ape Marte Marte Amauga. Por mensaje donde eres No sé, índice hace ese teléfono y vamos a darle cuenta de contacto. previamente Peñemón que está. Pero no que está guri. De madrugada Peñemón que está. No pe pijar de asalle. el hijo de personal. Va ella de esa Pepe va pojina pejón seco de nave. Pues se dice las 4 y se le mire con va poco y agua uso las 4. Y le busca también de Año a las 4 no sé. ¿Por qué? Porque era imposible que él esté, porque ella sabe. Y topar a las 4 de la mañana. Sí. O pipe yupe Uber ni me llama para de transportar ya. Ahora transportaje. Aparte de la presión De Deita. Sí. que él utilizó. Tengo Ángela San Lorenzo. No más. También. No ya puedo pedir recorrido previo, pero hasta 2 3 veces rupi antes de ingresar. Sí. Indica de que Ahí esa IP Uber o estacionado, güey, ahí de vuelta. Sí, o registras además para mi taller UPAP. Ah, o güey, o esa jama, más para ir taller. Sí. La pay trabajo va a Uber. Ya le trabajo. A peo avisar curin de que dice más baja Por teléfono. por teléfono. sí me interrogante que él no pudo responder. Anda, y pues el teléfono, mi otro teléfono de vehículo. Buri ahí sí fuera. Simon Buri sí fuera. Tacheo del vehículo ¿Dónde está la vehículo, bebé? No, Ya, güey. la sea pita esquina en Monburi a pita. que no. Ah, güey, la Uber. O la vuelve gua. Ah, o esa. O esa. Para Ah, eso, pero por lo que no hay. Sí. muchas veces Jamás veo que no hay la de igual. De cuál se más bebe no. Ah, pues ya, po. colabora y dan A avisar eso cuando pues jamás vea. información, nos dan la información. Ah, pero ya piquema. Sí. En el momento justo. Ah, pues. Y no Una vez que todo entraron. bien justo. Se ande que tú dices, en ningún momento ande que tú dices. Se opera me seguro 100% hoy. Pese a hacer la cámara pefoca la cámara de anda toca y la pecara y mire. Mi ídolo y cultura eso es. Pero una vez que andé y que Pepe de retroceder Ima o no quería retroceder o no. Hombres, tira apellido, tira apodo. O sea, ella ponte más o ella posee o ella obligaba. La ya posee dice. Bomba, eres el momento de reaccionar para y que haga continúa. Lo mismo puede pasar ahora con Bernardo. Aquí ya es negro nunca hay. Confundida. Es negro y. Pégame y fiera. Sí. Próxima hora. O caer en manos de la Anda amenazada pe negro. entregándose. Pues saliendo. Pues Es sale. inde de negro. Así ona anda ya posee ya que se habla con esa familia guri. Bomba, es inde de negro, eres no obliga. De donde se vaya, aquel que lo A la jan buen día cuera. va a tirar, no va a tirar. Más o menos, bebé, de día entendemos que es amenaza lento. Sí, pesa se atende la ya se. Hoy la mujer es de Yucatán. Va a caer porque Posiblemente se pesa la atende la ya. Una vez que por Yucape Caraípe, o pe Yucape para que Caraípe, mojón derecho. Y esto Concepción. alguien Se ha directo y te ha itacuae. de un ciudadano que colabora, Itacuabe. le pueda agarrar, ¿verdad? Muchas gracias. Ande mando, vamos, Pepe Nojela, pe Caraípe. Vuelve. Vale, vende, espera. No, vuelve. De esta gavilla identificados. Un guaraní, Ningún guaraní. teléfono La para vender. policía terminaron ya entregándose 2 de ellos. Va, vete. Probablemente en las próximas horas podamos seguir teniendo. Ah, pues ya más. nereñe Y y finalmente también la Ñe vimos india con la maga ni mal. cañetema. Sí. de este crimen. Si bien por Ah, puede vender la captura con la de Andrea ya o alemo. tiene sus Gracias, bueno. El relato ya un poco más detallado, pormenorizado, detallado por sobre todo de cómo se dio la secuencia ese día y coherencia por sobre todo en el relato. O sea, no entro a juzgar si es cierto o no lo que está mencionando, pero por lo menos mantenía una línea de la narrativa que coincidía inclusive con las imágenes que pudimos observar del circuito cerrado. Un detalle no menor, ¿para qué se bajó el Uber? Para ver si estaba alguien dentro del taller, nos dice acá
el propio detenido. Esa fue su función. O sea, hablamos de una presunta vinculación y participación muy directa, muy a pesar de lo que él mencionaba en su defensa, Fernanda Rolando. Claro, y ahí un poco seguramente va a ir completando, pero a la vez complicando la situación de ese hombre que nos hablaba ayer, incluso largo y tendido también, porque incluso este detenido ahora dice que al subirse en el automóvil es que le pasan el cuchillo y le dicen lo que tenía que hacer. ¿Cómo es que eso no incluyó ayer en su relato el conductor de Uber? Es bueno la pregunta que nos hacemos. Gracias, Alexis, por este contacto. Hasta luego. Bueno, y con esta información nosotros arrancamos hoy tarde noticias. Sin lugar a dudas, importante el testimonio, muchas contradicciones. Queda una persona que resta ser identificada, otra con orden de captura. Vamos a darle seguimiento a este caso terrible, una noticia destacada a estas horas de la tarde con relación al crimen del mecánico. Bueno, queremos saber también cómo va a estar el tiempo, porque empezaron a llover en algunas zonas como Cerro Verde, parte del este del país, Caguazú también, pero todavía no con mucha intensidad. Sí, no con mucha intensidad como la que necesitábamos, ¿verdad? Claro. Para que los incendios vayan calmándose un poquito, pero sí hay una alerta meteorológica también, así que lo vamos a repasar ya enseguidita. Así está la ciudad capital, 24 grados con 8 la temperatura, cielo parcialmente nublado, misma la sensación térmica, una humedad de 49% y el viento suroeste que va soplando a 11 kilómetros por hora. Para el resto de la tarde y noche también, según meteorología, nos indica que tendremos una máxima de 25 grados con lluvias por la tarde, misma condición climática para la noche, una temperatura que iría de 23 grados a 19, va a ir descendiendo la temperatura y por la madrugada también se pronostican lluvias y una temperatura que iría de 19 grados a 18. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana miércoles nos espera un miércoles fresco con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 14, una máxima de 18 grados. Para el día jueves también se pronostican lluvias, una mínima de 12, una máxima de 20 grados. A partir del viernes ya va a ir mejorando de vuelta la condición climática y también de vuelta va a subir la temperatura. 10 de mínima, la máxima ya va a ir a 24. Y para el día sábado nos espera una mínima de 11 grados y una máxima de 27 grados. Así que de vuelta vamos a tener mañana y pasado nada más esos días fresquitos. Ya después vuelve a subir la temperatura. Alerta meteorológica que se ha emitido hace unas horas nada más por la Dirección de Meteorología, en donde se pronostican lluvias con ocasionales tormentas eléctricas también. La hora de emisión 13:56, núcleos de tormentas que se desarrollan sobre la zona de cobertura. No se descarta que sea en forma puntual, puedan generar fenómenos de tiempo severo en el transcurso de la tarde de hoy martes. La zona de cobertura sureste de la región oriental, los departamentos afectados, este de Caguazú, noreste de Cazapá, Itapúa y sur de Alto Paraná. El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes y también la ocasional caída de granizos. Horas con 30 minutos. Gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde aquí con informaciones. Por ejemplo, esta muy importante con la llegada de vacunas que se tuvo durante esta mañana, transcurso de la madrugada, estas dosis de AstraZeneca que totalizaron 140.000. Con este cargamento se podrá inmunizar con la segunda dosis a aquellos que recibieron AstraZeneca en la primera ocasión hasta el 30 de junio. Estas personas se podrán vacunar el jueves y viernes de esta semana. Jueves 26 de agosto irán o podrán acudir aquellos con terminación de cédula 0 al 4. Y el viernes 27 de agosto, quienes tengan terminación de cédula 5 al 9 y hayan recibido
la primera dosis de AstraZeneca hasta el día 30 de junio. En los últimos días aumentaron considerablemente la cantidad de pacientes que acudieron a diferentes centros asistenciales con problemas respiratorios. Últimamente se dio en mayor cantidad incluso que casos de COVID. En ese contexto instan a tomar todas las medidas, principalmente aquellas personas que padecen enfermedades respiratorias o aquellos que son alérgicos. Los especialistas recomiendan evitar exponerse innecesariamente a los ejercicios al aire libre y consultar inmediatamente en caso de presentar síntomas. Y fíjense también lo que ocurría en esta vivienda en el barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso, en donde también funciona un taller mecánico. Un incendio bastante considerable en ese lugar, mencionaba la dueña de casa, la afectada, que desconoce cómo inició el siniestro en ese taller. Descartan que exista una mala conexión, ya que decían que el mismo dueño fue quien instaló toda la parte eléctrica. Los pedidos de los clientes de ese taller mecánico, por fortuna, no se perdieron en su totalidad, gracias a que varios vecinos de las inmediaciones, además de los cuerpos de bomberos voluntarios, acudieron para intentar sofocar las llamas. Atención a todos los que tributan en el municipio de Fernando de la Mora, porque advierten sobre multas que podrían llegar incluso a los 26 millones de guaraníes. Estamos hablando de aquellas personas que queman basura, como así también por la filtración de agua servida que contamina el ambiente. Hasta hoy rige el decreto anterior, mejor dicho, de medidas a causa del COVID-19 y se esperan las modificaciones respectivas en el siguiente decreto sanitario con esas medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. En este sentido, estuvo reuniéndose el ministro de Salud, Julio Borba, junto con el presidente de la República durante esta jornada. Fue presentada una serie de recomendaciones y datos sobre la situación epidemiológica y además de aquellas informaciones que puedan ser propicias para hablar de una mayor flexibilización, principalmente en el horario de circulación. Pero vamos a escuchar lo que decía con respecto a esto Julio Borba. Sí, nosotros elaboramos eso. Con el equipo técnico del Ministerio de Salud ya están todas las recomendaciones. Está a consideración el equipo técnico acá de Gabinete de Presidencia y probablemente hoy vamos a estar firmando. ¿Sobre el horario puntualmente habría algún tipo de variación? Hay algunas variaciones. ¿Se va a levantar todo o todo? No, tanto como levantar todo, no, ¿verdad? Más allá, no, por eso. Más allá de que hoy vemos otra realidad en las calles, ¿verdad? Que la gente está un poquito más de lo normal relajada, ¿verdad? Hay que entender que esto no terminó aún, que esto continúa y que esperemos no pagar las consecuencias. La ventaja que tenemos hoy es que tenemos, más allá de todo, tenemos un relativamente muy buen porcentaje ya de vacunados, ya 33% de la población objetivo, 34% de la población objetivo con 2 dosis. Estamos subiendo esos números y un poco más del 50% con 1 dosis. Esperemos continuar. Atención a esto porque mañana enfermeros de todo el país convocan a una manifestación. Esto será frente a la sede del Ministerio de Salud, que es lo que piden ellos, la reglamentación de la ley que rige la carrera profesional que ya había sido promulgada por el Ejecutivo el año pasado.
Noticias también del ámbito educativo porque todos los docentes del sector público volverán a las aulas desde el próximo 30 de agosto. Esta información fue confirmada por el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, quien también detalló que se maneja de un promedio de que el 80% de los estudiantes ya regresaron a clases presenciales, esto durante la última semana. El retorno de todos los docentes del sector público será para continuar con el año lectivo, así como está establecido hasta el momento, según el calendario de las instituciones. Información destacada que nos lleva hasta el este del país. Hablamos de este procedimiento realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y también el Ministerio Público, donde detuvieron a un ciudadano brasileño de origen libanés con cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se trata de Qassem Mohamed Yihasi. El procedimiento se realizó en el edificio ubicado sobre la avenida Adrián Jara, entre las calles Boquerón y Abaú de la capital del Alto Paraná. El hombre tiene un pedido de extradición pendiente de los Estados Unidos. El hombre, de acuerdo a las investigaciones, también tendría vínculo con el suministro de recursos e infraestructura para facilitar servicios de lavado generados por grupos internacionales del crimen organizado. En el 2004, el ahora detenido y su hermano fueron investigados en Paraguay por los hechos punibles de evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas. Luego fueron imputados por delitos económicos y anticorrupción en el este del país. Y dos hombres fueron víctimas de la inseguridad, víctimas de delincuentes en una parada de buses. Esto en la ciudad de Encarnación ocurría durante la madrugada. Estos dos hombres se encontraban dentro de un vehículo estacionado al lado de una parada de buses en el barrio Santo Domingo de Encarnación, cuando fueron sorprendidos por 4 desconocidos que se movilizaban en una camioneta sin chapa. Bajaron estas personas, estos delincuentes. 2 fueron los que atacaron a las víctimas, que fueron intimidadas con armas de fuego, y seguidamente los delincuentes rompieron el vidrio para llevarse 2 millones de guaraníes. Ya de madrugada, siendo a las 01 aproximadamente, tuvimos un hecho de robo grabado, donde resultó víctima el señor Pedro Servián Ríos, quien estaba acompañado de su hijo Fabio Nicolás Servián Gómez, paraguayo mayor de 22 años de edad, quien, según manifestaciones de la víctima, él mismo se encontraba a bordo de su vehículo en compañía de su hijo, al costado de la ruta 1 en la entrada mismo del barrio Conavi. Estaba esperando colectivo para viajar a Asunción. Y en un momento dado, una camioneta de la marca Hilux color blanco, sin chapa, estacionó enfrente mismo de ellos, donde de la camioneta descendieron 2 personas del sexo masculino con tapabocas y chaleco antibalas y arma de fuego en mano, y le exigió que entregue todo el dinero que tenía. Según le dijo que él le manejaba mucho dinero. Y el señor tenía en su riñonera la suma de 2 millones de guaraníes, que era el producto que iba a llevar a comprar un repuesto de Asunción. Y donde no accedió el señor a entregar dinero, donde un forcejeo le quitó la riñonera y posteriormente los sujetos se huyeron del lugar. Estaban movilizándose en una camioneta, eso es lo que llama la atención. Sí, efectivamente, una camioneta Toyota Hilux. ¿La gama sería, no? Estamos manejando con la gente de investigaciones referente al vehículo, ya que tenemos denuncia de un robo de vehículo de esa similar característica. No se descartaría que sea el mismo que está utilizando estos sujetos. ¿Cuántas personas, me repite, eran? Según la víctima, 4 personas. 2 de ellos se bajaron del vehículo y 2 se quedaron dentro del vehículo. Ahí con violencia exigieron que entregue lo que tenía. Sí, según dijeron que el señor iba a transportar mucha cantidad de dinero. Por eso le exigió que entregue todo lo que iba a poner entrega pase, le dijo el señor. Posterior, agarró la riñonera que tenía el señor y huyeron del lugar.
Esa es la información que manejaban los delincuentes entonces. Así mismo, o sea, una información que ellos tenían. Entonces, en la etapa inicial la investigación pertinente. Efectivamente, en este momento ya la gente de investigación está viniendo para mostrarle una fotografía de archivo que ellos tienen para ver si no le reconoce a uno de ellos. Fíjense en esto que pasó en Orqueta, departamento de Concepción, donde 2 personas ingresaron hasta una casa de juegos de azar. Primeramente se hicieron pasar por cliente y luego desenfundaron armas de fuego. Uno de los malvivientes pasó sobre el mostrador, redujo a una de las víctimas y le pidió que cargara todo el dinero que se encontraba en la caja. Vemos el momento en que los delincuentes cargaban todo el dinero, recaudación del día, además de teléfonos celulares. Este hecho ocurrió en la ciudad de Orqueta. En la zona de Santa Rita, en esta jornada, se realizó un allanamiento y posterior detención de un hombre que estaría vinculado como autor moral de un doble homicidio ocurrido en la madrugada del domingo en una plaza del barrio Nueva Esperanza de Santa Rita. Agentes de investigación de delitos del Alto Paraná y el Ministerio Público procedieron a allanar esa vivienda que ustedes están observando ahí en el margen izquierdo de sus pantallas. Fíjense, en esa vivienda fue encontrado el hombre que aparece en la fotografía siguiente de la derecha, Eugenio Gómez, alias Queño, un hombre de 33 años. Es el detenido y sindicado como autor moral del doble homicidio del cual resultaron víctimas Adelir Feliponi y Raúl Vicente Patiño. Se procedió también a la incautación de algunos elementos que estaban en la vivienda y preliminarmente se maneja que las víctimas estuvieron en una fiesta. Antes del crimen se dio una discusión con desconocidos y ahí es que lastimosamente terminan perdiendo la vida. Se allanó un domicilio el día de la fecha. Se pudo encontrar a la víctima, a la persona buscada. Se trata de un ciudadano de nombre Eugenio Gómez Portillo, 33 años, quien presuntamente sería uno de los autores morales que ordenó el sicariato, o sea que el asesinato de estos 2 sujetos el día 22, domingo, en horas de la mañana. O sea que se está hilando todas las informaciones recabadas conjuntamente con el Ministerio Público. Se buscó justamente más evidencia en estos momentos. La tarea investigativa continúa a los efectos de detener, aprender a más personas implicadas en este horrendo caso que ocurrió en la ciudad de Santa Rita. Comisario, según los datos que manejamos, estas víctimas se encontraban en una fiesta. Posteriormente se fueron a la plaza donde llegaron los presuntos sicarios. Sí, amaneció el día domingo, después de vamos a decir, una fiesta que ha acontecido en esa ciudad, de este departamento. Tenemos entendido que hubo algunos altercados, alguna falla de estas 2 personas contra 2 sujetos. Hay más personas más buscadas, por eso le digo que la investigación va a ir continuando a los efectos de buscar más personas presuntamente responsables del hecho doble homicidio que ocurrió el día domingo. Esta persona detenida ayer, comisario, aparentemente estuvo también en la fiesta. ¿Esos son los datos que usted maneja? Fue fundamental la primera aprehensión de un ciudadano, aportó datos muy importantes, los cuales los investigadores y el Ministerio Público han tomado como, vamos a decir, como dato importante para allanar este domicilio y la aprehensión de esta persona en estos momentos. Aparentemente el automóvil que utilizaron también se ubicó en esta vivienda. Sí, se pudo ubicar el vehículo, un automóvil la marca Toyota, color blanco, la persona presuntamente dueña, que es dueño de la casa, y más datos vamos a ir ampliando cuando ya tengamos más resultados. En Santa María Misiones, una mujer de 86 años lastimosamente perdió la vida durante un incendio. Hablamos de Clementina Gómez. Esto ocurrió en el interior de su vivienda ubicada en la zona de San Jerónimo. De acuerdo a los investigadores, una vela encendida habría iniciado el fuego que terminó consumiendo por completo la pequeña casa. Vecinos llamaron a los bomberos voluntarios que trabajaron en el lugar, pero lastimosamente nada pudieron hacer para salvar la vida de la víctima.
Y finalmente se logró identificar a un presunto sicario que falleció luego de un tiroteo que se había registrado el pasado viernes en una casa de juegos. Esto en la zona de San Alberto. Él fue identificado por sus familiares como Arley Araujo, de 41 años. De hecho, que la policía paraguaya envió a sus pares del Brasil las huellas dactilares de esta persona, debido a que él registraba orden de captura pendiente por un hecho de robo agravado ocurrido en el estado de Paraná del vecino país. En este sentido, estamos hablando de que de las investigaciones se desprenden que el ahora fallecido, quien estamos viendo en imágenes, fue hasta el lugar para ejecutar un crimen, pero la víctima se dio cuenta, hubo un intercambio de disparos y termina falleciendo Araujo. Vamos hasta Iruña, donde no solamente las plantaciones ni las reservas naturales están siendo afectadas por el fuego, también las maquinarias, como vemos en este caso, que fue consumida en su totalidad por el fuego. Ellos estaban combatiendo justamente las llamas en ese lugar. Vemos el trabajo de varios trabajadores, personas que estaban en ese momento parte de lo que sería un maizal para tratar de sofocar las llamas. En los últimos días se reportó numerosas maquinarias también afectadas por el fuego. Y en este caso hablamos del fuego que arrasó en la zona de Santa Clara, en el departamento de San Pedro. En tan solo pocas horas el fuego consumió gran parte de una zona boscosa en ese punto. Colonos menonitas tuvieron que adelantar la cosecha de más de 1000 hectáreas de maíz, pero cerca de 500 fueron totalmente calcinadas. Maquinarias, tanques fueron utilizados por los menonitas de Tacuatima, Manitoba y Santa Clara para aplacar este fuego. El incendio también comenzó a afectar a las estancias aledañas y temían ellos que con el viento fuerte se lleguen a extender hasta Nueva Germania. Desde antes de ayer empezó la denuncia, pero el foco de incendio no sabemos en qué día empezó, pero aparentemente ya es incontrolable ya. Según gente, el fuego se está originando hacia Curuzú de Hierro. Hay maizal en la parte de cosecha, más o menos que son 200 hectáreas, en otra parte más de eso, la parte alambrada, y ahora está entrando ya en la parte boscosa, lo que es Tereré y San Eduardo. La zona forestal prácticamente toda afectada hasta el momento. Y así mismo, en una simple vista, ustedes ya están pudiendo ver que se ve medio incontrolable ya es, y más o menos son 4.000 a 4.500 hectáreas por ahí. Los más afectados en este momento son los colonos, y ellos están haciendo todo lo posible para que puedan tratar de sofocar o atajar, pero medio se ve medio imposible ya ellos. El fuego también arrasó unas 20 hectáreas en el predio de la Escuela Agrícola en San Juan Bautista, Misiones. Esto empezó a las 18 horas aproximadamente del día de ayer. Luego de varias horas, los bomberos voluntarios lograron controlar el fuego y evitar que llegue a las instalaciones de esta institución. Varias compañías estuvieron abocadas a este trabajo. De acuerdo a las autoridades, el incendio se registró en la parte posterior del establecimiento. Tres allanamientos se realizaron en busca de peligrosos delincuentes, esto en la zona de Santa Rosa del Aguaraú, en busca de presuntos responsables de un robo ocurrido en el interior de un local comercial. Durante uno de los procedimientos realizado en la zona de Lima, un hombre que circulaba sobre una motocicleta huyó al percatarse de la presencia policial y fue perseguido por los agentes. Durante el procedimiento capturaron a Ignacio Duarte, de 32 años, esta persona que estamos viendo en las imágenes. Él tiene orden de captura por transgresión a la ley de armas y abuso sexual en personas indefensas.
Plano internacional, y tenemos que hablar de estas reservas ecológicas devastadas por el fuego. Esto ocurre en Bolivia porque casi 600.000 hectáreas se han quemado en el departamento boliviano de Santa Cruz por causas evitables en lo que va del 2021, y el 64% arrasó áreas protegidas, una catástrofe que revive la imagen de los devastadores incendios de los últimos 2 años. Hasta la noche del lunes había 20 incendios activos en 9 municipios, 7 áreas protegidas afectadas, y en solo 2 días se quemaron 200.000 hectáreas, informó el gobierno cruceño. La mayoría se concentra en los bosques de la Chiquitanía, una región de transición entre la Amazonía del norte, las llanuras del Chaco al sur y el Pantanal, el mayor humedal del mundo al sureste. Kilómetros de caminos de cenizas y suelos agrietados bajo miles de palmeras calcinadas es el paisaje predominante al entrar a la reserva de San Matías. Y un laboratorio en Río de Janeiro está trabajando para las variantes de COVID-19. Esto tiene que ver con las vacunas destinadas específicamente para las variantes del COVID-19 que circulan en América Latina, como la Gamma y la Delta. Es uno de los principales proyectos del Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, uno de los más modernos de Brasil. La vacuna, que está siendo desarrollada en el laboratorio mediante tecnologías de ingeniería genética y estrictas medidas de seguridad, como se pudo constatar, sigue la misma estrategia adoptada actualmente por las farmacéuticas Pfizer o Moderna, que utilizan AR mensajero. Y en deportes tenemos que hablar del cierre de la fecha 6 el día de ayer en un verdadero partidazo entre Libertad y Guaraní. Este compromiso que se había disputado en Dos Bocas, un enfrentamiento sin desperdicios en el que animaron en esa cancha el día de ayer. Tito Villalba abría el marcador para los liberteños. Nada pudo hacer el arquero de Guaraní, Gaspar Serio, que se quedó mirando ahí ese gol. Realmente un golazo de Tito Villalba para poner el 1-0 para el conjunto de Daniel Garnero. Pero ya un poco después, rápidamente, llegó también el gol de Guaraní por medio del goleador de José Florentín, que para muchos tiene que ser convocado por Eduardo Berizzo, incluso tiene que ser titular en los próximos partidos que tiene la selección paraguaya con miras al Mundial de Qatar. Acá vemos de vuelta la repetición y fue el 1-1 por medio de José Florentín para el conjunto aborigen. Ya después, esto era a los 26, ya después se bajó un poquito la intensidad del partido, pero en el segundo tiempo vino este gol de cabeza de Rodrigo Fernández Cedrés, que en línea lo marcaba como posición adelantada del jugador aborigen. Julia Osa, que decía esperen, lo vamos a revisar. Se revisó en el VAR y ya después pudieron ratificar el gol y fue el 2-1 para el conjunto aborigen. Ahí se ve la pelota y ya cuando en realidad partía la pelota, Fernández Cedrés se movía de su posición y fue validado el gol. De esta forma entonces fue el 2-1 por medio del uruguayo para el conjunto aborigen. Ahí vemos de vuelta a la repetición. Ahí lo ven a Fernández Cedrés y el gol de cabeza en ese momento. Y ya después Libertad adelantó la línea y fue llevando a un cansado Guaraní. Finalmente encontró el segundo con un zurdazo de Lorenzo Melgarejo para darle un poquito más de emoción al final de este compromiso. Terminó el partido en empate 2-2 para cerrar la fecha número 6.
¿qué decían los entrenadores? Por un lado, Fernando Jubero de Guaraní, por el otro, Daniel Garnero de Libertad. La verdad que sí, que ha sido un partido muy intenso. Ha sido un partido muy difícil. Hemos jugado contra un gran equipo que se ha puesto por delante en el marcador. Después hemos tenido la desgracia de en los primeros minutos hemos tenido también la desgracia de Piru, del golpe que ha tenido, y bueno, después el equipo la verdad que muy bien, se ha repuesto muy bien, después de recibir el gol rápidamente ha marcado y bueno, hemos hecho un muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo nos hemos podido adelantar, obviamente el rival solo le servía la victoria, se ha adelantado, nosotros hemos tenido que defender el resultado y bueno, una jugada desgraciada porque se han rebalado en el área dos jugadores de Guaraní, hemos recibido el empate, pero bueno, a pesar de eso, la verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo. Por primera vez en el campeonato hemos empezado perdiendo, le hemos dado vuelta y hemos estado muy cerquita de conseguir la victoria. No, me dejaron muchas cosas conforme. El momento que el equipo pudo controlar el juego, lo hizo muy bien, generó, dominó al rival. Después nos confundimos y entramos en el ritmo que quizá quería el rival, de más de fricción y de pelea, y era un momento que nosotros no pudimos hacer control del balón como lo hicimos en el arranque. En el segundo tiempo ellos se encuentran con un gol y obviamente sabíamos que iba a ser mucho más complejo, sabiendo la posibilidad que tiene el rival de salidas rápidas, pero ahí el equipo volvió a controlar el partido, generamos situaciones claras, quizás no tuvimos esa contundencia, esa efectividad que nos hubiese dado la posibilidad de pasar a ganar el juego y después controlarlo, dominarlo más, pero quisimos todo el momento y no pudimos, y el rival creo que se sintió muy cómodo con el resultado. Bueno, ¿y cómo quedó la tabla de posiciones del torneo clausura al cierre de esta fecha número 6? Lidera la tabla Guaraní con 14 puntos, le sigue Cerro Porteño con 12, River Plate está en la tercera posición con 11 puntos, River, que era el escolta de Guaraní, había empatado contra el 12 de octubre y ahí había perdido la posición con la victoria de Cerro Porteño. Cuarto lugar, Sportivo Luqueño con 10, Guaireña y Sudamérica con 8, Libertad y Nacional con 5, 12 de octubre con 3 y Olimpia también con 3 puntos último. ¿Por qué esto? Por la diferencia de goles de ambos equipos. El 12 de octubre tiene más goles que Olimpia, por eso está ante último y el Decano último en la tabla de posiciones. Títulos, ya volvemos. 16 con 2 minutos, momento de darle un repaso a los datos del tiempo. 24 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado, así está la ciudad capital a estas horas de la tarde. 24 también la sensación térmica, la humedad de 53% y el viento sur-suroeste que va soplando a 11 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada, meteorología nos indica que vamos a tener una tarde y noche con lluvias y una temperatura que va a ir descendiendo de 23 grados a 19 por la noche, y ya en la madrugada también continuarían las precipitaciones, una temperatura que iría de 19 grados a 18. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana miércoles nos espera un clima bastante inestable con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 14, máxima que llegaría solamente a los 18. Creo que va a ser uno de los días más frescos de lo que va en la semana. Para el día jueves, 12 de mínima, máxima de 20 con lluvias. Y el día viernes, si bien vamos a tener una mínima bastante bajita que es de 10, ya va a empezar a subir de vuelta la temperatura y llegaríamos a una máxima de 24 grados. Ya para el sábado nos espera un clima soleado con una temperatura mínima de 11 y una máxima que alcanzarían los 27 grados. Tenemos reportes, sí, reportes de la gente que nos está enviando de las zonas en donde están cayendo ya las lluvias. Este video que estamos viendo es de Santa Rita, en donde se puede observar un fuerte viento, también una lluvia bastante intensa.
Otro de los reportes que nos llega es en la zona de Iruña. Una lluvia bastante intensa, muy poca visibilidad por lo que se ve en este video. Esta es la zona de Iruña. Y esta es la zona de Ñacundaú, destrozos por el fuerte viento que cayó en esa zona, también una lluvia bastante intensa y también cayó granizo en esa zona. Ahí se ve cómo van saltando las bolitas de hielo en esa zona del país. Así están los reportes entonces que nos va llegando a través del 0985-625-000, que es nuestro WhatsApp ciudadano. Pueden seguir enviándonos, ¿sí?, sus reportes ciudadanos. Bueno, y seguimos con más información, Rolando. Vamos a hablar del regreso a clases por parte de los docentes del ámbito público. Exactamente, van a volver, todos va a ser de forma híbrida, que dicen los docentes, porque al parecer hay muchos que todavía no quieren retornar en un 100%. Alejandra, ¿cómo estás? Asimismo, Rolando, ¿qué tal? Un saludo también para Fernanda, para Kiara y para todos los televidentes. Y ya para tener lo que opina justamente en este caso, desde el Sindicato Nacional de Directores estamos con el señor Miguel Marecos, también referente a esto que ya anunciaba el ministro de Educación esta mañana acerca del retorno a clases por parte de los docentes a partir del 30 de agosto. Bueno, director, queremos saber la opinión, ya teniendo en cuenta esto que estamos mencionando. Finalmente, ¿cuál es la postura del Sindicato Nacional de Directores referente a esto que ya anunciaba el ministro de Educación? Muy buenas tardes y gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes para vos, para la audiencia, para Rolando. Y la verdad que por un lado estamos felices no solamente por la vuelta en forma gradual de los estudiantes, sino porque el 72% real de los docentes ya se aplicaron la segunda dosis. Falta un 28%, ¿verdad?, que se van a aplicar entre este mes y el próximo mes. Esa es la parte un poco negativa, ¿verdad? Sin esa aplicación de la segunda dosis, no podemos permitir que estos docentes vayan a las instituciones a dar clases, porque es un riesgo de vida demasiado grande por la franja mismo de edad del docente, ¿verdad?, que está entre los 35 para arriba. Entonces, mañana le vamos a recordar al ministro, ¿verdad?, que existe un comité institucional para la gestión de riesgos, que es la que decide, eso se creó por resolución misma de Brunetti, ¿verdad?, donde él deja a criterio de cada escuela, cada colegio del país, tomar la decisión. Instituciones importantes, sí, como el Colegio Asunción Escalada, ex Nacional de Niñas, el colegio ISAT también, recién estuve con la directora hablando por teléfono, sí están haciendo un retorno gradual, pero dando prioridad a los terceros cursos de la media, del bachillerato técnico en servicios e industrial, y a los alumnos del 9º grado, a través de un sistema burbuja que le llamamos, por grupo. Esa es la tendencia, pero se está volviendo, hay mucho entusiasmo, pero la vida está primero. En eso somos muy cautelosos. Entonces, director, aquí lo que entra un poco en contra de esto que se está pidiendo es que hay muchos docentes que todavía no tienen la segunda dosis, pero las condiciones en las que se encuentran también las instituciones educativas, ¿cómo estamos en ese sentido para que el docente, vaya a dar sus clases virtuales o híbridas en este caso dentro de la institución? ¿Cómo estamos en cuanto a las condiciones en las que se encuentran algunas escuelas? Por eso que nosotros no sabemos quién le asesoró al ministro Brunetti para decir una cuestión así tan drástica como que el 80% o ya volvieron hoy o van a volver para el 30 de agosto, porque aquí hay que analizar en primer lugar las condiciones
de infraestructura de cada escuela y colegio del país. 1. 2. Las condiciones de conectividad de cada escuela. No es lo mismo una escuela de capital, incluso acá en capital mismo tenemos problemas hacia el Bañado Norte, Bañado Sur, ¿verdad? Y ni qué decir ahí en Orqueta, Loreto, Puenteciño, ¿verdad? Entonces cada institución es una realidad académica. A veces es mejor que el docente se quede en su casa, más si no tiene la segunda dosis, y desde ahí siga con las clases virtuales. Pero vuelvo a repetir, el énfasis que sí estamos haciendo es de que en las instituciones que implementan las modalidades del bachillerato técnico, industrial, servicios, sí los chicos, los estudiantes tienen que tocar las máquinas, practicar. Hay materias del plan específico, las materias profesionales, que sí o sí tienen que desarrollar. Y otro tema importante, voy a aprovechar porque estuvieron conmigo interactuando más de 800 estudiantes que se aplazaron con las becas Carlos Antonio López. Nosotros estamos organizando cursos de refuerzo para la siguiente postulación que va a ser en diciembre. Otra cuestión que también analizamos con los directores y le damos énfasis a los docentes. Hay materias esenciales que sí o sí se tienen que retroalimentar ahora. Castellano, lengua y literatura castellana, matemáticas. Pero el tema de ir al colegio, dar desde la casa, varía mucho, ¿verdad? Cada institución tiene una realidad educativa y eso hay que saber administrarlo, ¿verdad? ¿Se prevé algún tipo de reunión ya en estos días también con el ministro de Educación? Nosotros estamos en reunión constante, más con la viceministra Alcira Sosa, que es la técnica, por decirte así, en términos de que es la viceministra de Escolar Básica. Se está trabajando muy bien con ella. Ahora vamos a volver a tener una reunión después de su vuelta, porque creo que está por Itapúa, ¿verdad? Estamos trabajando bien. Yo creo que no hay que apurarse, le digo a papá y a mamá, ni apurati, la vida no se recupera. El estudio sí a través de una retroalimentación. Perdimos muchísimo con la virtualidad, pero la vida está primero. Y eso, ¿por qué nosotros queremos los directores también? Es importante decirle a la audiencia de este canal que tiene mucho rating a nivel país, ¿por qué queremos nosotros fines de octubre o noviembre tomar los exámenes finales sí presenciales en grupos burbuja? Porque nos va a permitir saber si todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se dio este año, sin la ayuda de papá, sin la ayuda de mamá, sin la ayuda del tío, es real. Si aprendió o no tu hijo, ahí te voy a medir en un examen en la escuela, que va a ser escrito, me vas a entregar y yo voy a ver, bueno, asimiló este año. Si no asimiló el estudiante, entonces nos da a nosotros la oportunidad de preparar las clases de retroalimentación en febrero. O sea, nivelarle a aquellos estudiantes que este año no pudieron asimilar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque yo el otro día dije, alguien interpretó mal, hay muchos copiatines, y dije, no es eso. El tema es que a veces papá, mamá o el tío hacen la tarea por el estudiante y eso no es bueno. Entonces eso nos va a permitir medir un examen escrito. Y yo creo que para noviembre ya todos van a estar vacunados los docentes. Perfecto. Muchísimas gracias, director, por tu tiempo. A las órdenes, le vuelvo a repetir, por favor, papá, mamá, ni que pecha apurati, tapejó escuela, pepe mañamba, esa para mí la infraestructura física, sanitaria, la baño para mí hoy en condiciones. Vea la importante, vea. Muchas gracias. Gracias, director. Bueno, conversamos entonces, Rolando Fernanda, con Miguel Marecos y dando un porcentaje de un 28% todavía de docentes que faltarían por vacunarse, en este caso por recibir la segunda dosis, y que bueno, hay que cuidar, por un lado decía también la salud de esos docentes que están en una edad ya avanzada, por decirlo de alguna forma, y decía que bueno, están un poco contentos también ellos porque se está dando el regreso gradual también de los alumnos a las clases, y que para octubre-noviembre ya aproximadamente tendríamos a todos los docentes del país vacunados con estas segundas dosis. Gracias, Alejandra, gracias por este completo informe. Para complementar nada más, hoy hablaba el ministro de Educación también, Fernanda, y decía, entre otras cosas, que ya el 80% de los alumnos volvieron a clases de forma presencial y esperan que en los próximos días se pueda llegar a completar 100%. Sí, más todavía en esas zonas vulnerables, en donde ya detectaron ellos, en zonas incluso rurales, en los que la enseñanza no llegaba como debía a aquellos grupos de niños más pequeños. Así que vamos a estar al pendiente de lo que vaya ocurriendo en los próximos días respecto.
Información destacada de esta jornada y le damos seguimiento. Hablamos de este operativo en el este del país, de la CENAR, también del Ministerio Público, donde fue detenido Qasem Mohamed Ishadi, así creo que se lee, Ishadi, detenido en el centro de Ciudad del Este. Reiteramos, estas imágenes son el momento ya de su traslado hasta nuestra ciudad capital en una aeronave de la Fuerza Aérea. Él mismo manejaba una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y además es acusado de otros crímenes más luego de hacer seguimientos aquí en nuestro país de los movimientos que él tenía. De acuerdo a lo que informaba la CENAR, él estaba permeando hábilmente debilidades del sistema financiero nacional e internacional para colocar y estratificar fondos procedentes de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, generando transacciones comerciales fraudulentas. A través de distintas técnicas se transfieren de manera efectiva sumas de dinero a mercados internacionales. Esto lo hacían supuestamente eludiendo controles financieros para brindar una legitimación al origen ilícito del dinero, integrándolo al arbitrio de quienes contratan sus servicios. Recordemos que él tiene un pedido de extradición de los Estados Unidos y a propósito la Embajada de los Estados Unidos dio a conocer de vuelta un contundente comunicado con relación a la detención de este hombre y no solamente con relación a él, sino que también otras 2 personas más. Exactamente, y esta es la información que publicaba hace instantes nada más la Embajada de los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos, dice, sancionó a 3 paraguayos. Teniendo en cuenta esto, era lo que decíamos, Rolando, que Qasem Mohamed tenía ya también identificación de nuestro país. Hablamos también de Khalil Hamad Hijazi y Liz Paola Doldán González. Por su participación en hechos de corrupción en Paraguay, así como a 5 entidades relacionadas a esquemas de corrupción. Podemos abrir el link, si se puede, un ratito, porque allí también detalla datos más específicos con relación a esta persona que es importante para los Estados Unidos. Fíjense ustedes que ya en el 2004 lo habían vinculado en este sistema. Estamos hablando de casi, ¿cuánto? 10 y tantos años. Más. 15... 10 y algo, 17. No, más. 20, casi 20 años, ya, sí, casi 20 años. Prácticamente. Y definitivamente era una persona importante para los Estados Unidos. Ahora pide su extradición y esta postura contundente con relación a eso. Si subimos un poquitito más arriba para ver si es que menciona también las entidades, ahí dice: hoy Estados Unidos está imponiendo sanciones financieras a 3 personas paraguayas por sus roles en esquemas de corrupción en Paraguay, así como a 5 entidades asociadas que están conectadas con esos esquemas de conformidad con la orden ejecutiva 13.818. Esta orden ejecutiva se basa e implementa una ley global de responsabilidad de los derechos humanos y tiene como objetivo a los autores de abusos graves a derechos humanos y corrupción en todo el mundo, dice. Las acciones de hoy demuestran, dice, nuestro continuo esfuerzo por imponer consecuencias a los actos de corrupción y proteger el sistema financiero de los Estados Unidos de abuso, dice, tomadas en coordinación con la Administración Antidrogas y el Departamento de Seguridad Nacional. Estas acciones representan un esfuerzo de este gobierno para combatir la corrupción en el área de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Y ahí, posterior a eso, ya Estados Unidos reafirma el compromiso de apoyar esfuerzos de Paraguay para combatir la corrupción, promover la rendición de cuentas de quienes socavan las instituciones gubernamentales, digo bien, y en este caso va detallando eso. Pero en este texto de prensa, que es un poco más breve, no menciona las entidades financieras. Estuve buscando porque incluso ahí abajo dice para obtener más información, etcétera, etcétera. Hasta el momento no estuve encontrando la línea en donde citen cuáles son esas empresas financieras. Por ahora son 3 las personas sancionadas por corrupción por el gobierno de los Estados Unidos. Fernanda, damos seguimiento también a este caso terrorífico que ayer Alexis Aveiro nos contaba durante el recorrido que realizaba por la zona de Caraguataú, en el departamento de Cordillera. Esta mujer brutalmente golpeada que estuvo allí maniatada durante 15 horas, recorrió varios hospitales hasta que finalmente falleció. Estamos dando seguimiento a este caso con nuestra compañera Evelyn Velázquez. Evelyn, ¿qué se realizó hoy? Contanos.
¿Cómo están? Buenas tardes. Y a estas horas ya podemos hablar de que la necropsia que se realiza aquí en la morgue judicial está llegando a su etapa final. Queremos conocer los detalles y me encuentro con la jueza penal de garantías número 2 de la ciudad de Caacupé, la doctora Blanca Báez, porque, doctora, estamos hablando de un caso muy delicado y, por supuesto, 2 personas imputadas como supuestos implicados en lo que fue autores de este caso, doctora. Sí. Tenemos 2 personas que están detenidas. En un principio comenzamos con una cuestión de una violencia familiar, pero con el paso del tiempo, la persona que estaba internada, la víctima, falleció, y entonces nos encontramos con la imputación de 2 personas, uno de ellos por feminicidio y el otro por homicidio doloso. ¿Por qué hablamos de imputaciones distintas, doctora? ¿Y cuál de ellos es el que tiene por feminicidio? La persona que está por feminicidio tiene una relación, evidentemente se presume que tenía una relación con la víctima, en tanto que el otro es un simple conocido o una persona que no tiene una relación estrecha con la persona que falleció. Y la diferencia tal vez que haya al final es la misma, ¿verdad? La conclusión de que una persona falleció, pero nuestra legislación castiga en forma más severa aquella en la cual el homicidio es realizado dentro de una relación, sea esta novio, pareja, amante, esposo, ex esposo. Entonces tiene una pena más elevada y se hace la distinción justamente porque los dos no son personas extrañas a la víctima. Ahora, sobre la constitución que se realiza hoy, doctora, si nos puede explicar, porque están todas las partes. Sí, esta mañana hemos realizado, a las 9 de la mañana nos hemos constituido en el cementerio de Caraguatay a los efectos de realizar la necropsia, es decir, la exhumación, es decir, sacar otra vez el cadáver para que este sea traído hasta aquí para que se le haga una autopsia, que sería la necropsia, le llamamos en forma técnica necropsia. Y al realizar esto, lo hacemos en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba, en la cual es como hacer la prueba ya antes del juicio, y en este caso es irrepetible, y al estar presente en las partes lo que hace es convalidar la realización de esta prueba, porque en este momento están presentes tanto la fiscal, yo la jueza, están presentes los abogados defensores y también los imputados, así como también contamos con la presencia del hijo de la víctima, creo que la hermana también está, es decir, la hija de la víctima, y entonces todos como para ser testigos de esta situación que se va a que más adelante se va a llevar a cabo a un juicio si es que se llega a demostrar es decir, se va a llevar a juicio y va a servir esto que se hizo, el de la exhumación y el de la necropsia, se va a llevar a juicio oral, y entonces va a servir como que se hace en ese momento, pero ya se está haciendo antes porque hay cosas que son pruebas que son irreproducibles, es decir, que no se van a poder hacer en el juicio oral, entonces se tiene que hacer acá con los mismos elementos que se realiza en un juicio oral, y en eso estamos hablando de las partes y con la presencia de los peritos que ya están finalizando su tarea. El juzgado le va a poner un plazo para que presenten, de repente va a ser el plazo que ellos soliciten para presentar el resultado del trabajo que ellos hicieron, su pericia, y esto todo se va a juntar con el trabajo que está haciendo el agente fiscal.
y tiene 6 meses el fiscal para que pueda presentar su requerimiento, en el sentido de que si no hay pruebas va a tener que pedir el sobreseimiento de estas personas que supuestamente ahora están siendo imputadas. Y si hay pruebas, entonces se lleva a juicio oral, teniendo como elemento de prueba la realización de lo que el día de hoy se hizo. Muchísimas gracias, jueza, por su tiempo. Entonces, por nuestra parte, vamos a seguir acompañando este proceso, etapa final ya de la necropsia, y conversar entonces con las demás partes, con la fiscal, con los abogados y, por supuesto, los familiares, quienes están pasando por una terrible situación, compañeros. Bueno, Evelyn, muchas gracias. Pendiente también de lo que diga la fiscal y el médico forense una vez que concluya esta diligencia allí en la morgue, que definitivamente va a arrojar también resultados reveladores. Volvemos contigo enseguida. Así será. Hasta entonces. Hasta luego. Bueno, Fernanda, hacemos de vuelta una pausa. Pausita y ya venimos. 16:38 y nos siguen llegando reportes de distintos puntos del país en donde va cayendo de a poco la lluvia y la tormenta que ya nos ha reportado la Dirección de Meteorología. Atención con esto, este video corresponde a Domingo Martínez de Irala, ahí en la zona del Chaco paraguayo, una intensa lluvia a estas horas de la tarde. Bien por esta lluvia que está cayendo, ya necesitábamos un poquito de esto para que nos ayude con el tema de los incendios, del humo en el ambiente y un fuerte viento también, un fuerte viento entonces también en esta zona. Domingo Martínez de Irala, Chaco paraguayo. Tenemos que irnos ahora hasta la zona de Canindeyú, específicamente hasta Cerro Verde. Este es otro de los videos que nos llega al 0985-625-000. Ya parece ser una arenera, ¿verdad? Sí. Parece ser una zona de arenera, una lluvia un poco más calmada ya en esa parte del país. Zona de Cerro Verde, Canindeyú. Y ahora tenemos que irnos hasta Itapúa, específicamente hasta Carlos Antonio López, en donde acá sí hay una lluvia realmente intensa, en donde la visibilidad es bastante nula. Este video que se ha grabado desde un automóvil, en donde también se nota que hay un intenso viento también en esa zona y la lluvia realmente intensa. Esto es Carlos Antonio López en Itapúa. Y ustedes nos pueden seguir enviando sus reportes al 0985-625-000. Envíennos sus videos, en qué zona están y especifíquennos bien qué parte es el video que nos están enviando. Hacemos pausa, sí, breve, ya volvemos. Y hace rato hablábamos de los incendios, ahora tenemos que hablar de las inundaciones. Esto que ocurre en Alemania y en los Países Bajos, las fuertes lluvias que provocaron en julio graves inundaciones en Países Bajos, Bélgica y Alemania, son atribuibles al cambio climático inducido por el hombre, que ha aumentado la probabilidad y la intensidad de que ocurran estas precipitaciones extremas, según un estudio internacional. En el estudio participaron 39 científicos
entre otros de Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, que trataron de determinar hasta qué punto el cambio climático alteró la probabilidad e intensidad de las fuertes lluvias que causaron esas graves inundaciones en Europa Occidental. No obstante, algunos factores también influyeron en las inundaciones, como el hecho de que la zona estuviera ya empapada con agua de lluvias anteriores, lo que hacía que absorbiera menos agua de nuevas precipitaciones. Y esto que tiene que ver con el COVID-19, porque los pediatras europeos piden inmunizar a los niños y adolescentes. La Academia Europea de Pediatría y la Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria instaron a vacunar a los niños y adolescentes europeos para contribuir a lograr la inmunidad de grupo y ante la vuelta al colegio tras las vacaciones de verano. En un comunicado conjunto, ambas asociaciones destacan que los estudios preliminares que se han realizado han demostrado que la vacunación de niños y adolescentes es muy eficaz y segura y que tiene numerosos beneficios para la salud pública, como la vuelta a la atención pediátrica regular, gravemente interrumpida durante la pandemia. Los ensayos clínicos sobre la vacunación contra el SARS-CoV-2 en niños y adolescentes de todas las edades deben apoyarse y acelerarse. Bueno, y ahora tenemos que hablar de cine y atención para los amantes de Spider-Man, sí, porque se presentó el esperado primer tráiler, Spider-Man, la tercera cinta del superhéroe arácnido, con Tom Holland como protagonista absoluto, presentó su primer y esperado tráiler en Las Vegas durante la CinemaCon, la cita de negocios sobre la gran pantalla más importante del mundo. Después de varias semanas de rumores de que el domingo se filtrara incluso una versión del tráiler, se desveló oficialmente el adelanto de esta película que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre. Lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter, to what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay. Vayamos ahora a los deportes y goles paraguayos por el mundo. Vamos a hablar de este chico, de Luis Totín Amarilla, que fue llamado por primera vez por el Toto Berizzo para estos partidos de lo que va a ser las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. Luis Amarilla, que está pasando por un buen momento futbolístico, marcó un gol para la Liga de Quito ante el Barcelona de Guayaquil. El futbolista de 25 años mostró el camino del triunfo rompiendo el cero en el minuto 29 con un zurdazo desde fuera. Bueno, y cuando veíamos ahí también el golazo de Cecilio Domínguez, el gol de Cecilio Domínguez de penal para su equipo que había convertido el fin de semana. Pero ahora... Parte final ya de Tarde de Noticias, sin lugar a dudas. Dos temas que se originaron esta tarde fue la llegada de este hombre de Concepción a
el departamento central vinculado al crimen del mecánico, y por otra parte lo que anunció el gobierno de los Estados Unidos. Exactamente, en el caso del crimen del mecánico ya identificaron a todos, todavía no dan a conocer esa cuarta identidad, pero continúan las investigaciones. Y en el tema de lo de Ciudad del Este, que está en camino en un avión de la Fuerza Aérea, el hombre que tiene una orden de captura y también pedido de extradición, a las 19:30 hay una conferencia de prensa que vamos a ir acompañando también. Bueno, hablemos del tiempo. Vos sabés que hay que hacer la corrección, porque la gente tiró. Domingo Martínez Irala es en Alto Paraná. Había una confusión con Teniente Irala Fernández, entonces ahí se mezclaba un poco. Bueno, pero va a llover, Kiara. Va a llover, incluso hay una alerta meteorológica, lo que lo vamos a repasar de vuelta, así que el fenómeno esperado desde lluvias, con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo que ya caía en algún punto del país que vimos en los videos que nos habían enviado. Zona cobertura sureste de la región oriental, los departamentos afectados, este de Caguazú, noreste de Cazapá, Itapúa, sur de Alto Paraná. Sí, va a descender la temperatura. Mañana miércoles y el jueves, a partir del viernes ya va a subir otra vez de vuelta, así que vamos a tener 2 días nada más de fresquito, pero tampoco va a ser ese frío que teníamos la semana pasada, así que Derly estaba festejando. Tranquilo más, vamos a bajar 2 cambios que el frío ya se va. Bueno, lo importante es que viene la lluvia y ojalá que pueda apaciguar, por lo menos en algunas zonas se están registrando incendios durante esta jornada. Bueno, nos reencontramos mañana. Sí, señor. Chao, chao. Gracias.